El ciclo de Krebs tiene diferentes pasos y este consiste cuando el acetilcoenzimo A se une al oxaloacetato. Ese acetilcoenzimo A puede provenir de la degradación de la glucosa y la producción de piruvato o de ácidos grasos. En un primer paso, el enlace inestable que se une el grupo acetilo a la coenzima A se rompe. El grupo acetilo de 2 carbones se une a una molécula de oxaloacetato de 4 carbonos, formando el citrato. Esta es una molécula de 6 carbonos con 3 grupos carboxilo. La coenzima A es libre para combinarse con otros grupos de 2 carbonos y repetir el proceso. Una vez que el acetilcoenzimo A se ha unido al oxaloacetato y forma el citrato, esta puede ser reutilizada, es decir, para una nueva reacción. El paso 2, una vez formado el citrato, los átomos del citrato se van a reordenar por 2 reacciones de preparación. Primero, se elimina una molécula de agua y después se agrega una molécula de agua. A través de estas reacciones, el citrato se convierte en su isómero, el isocitrato. Esta reacción se realiza mediante la enzima aconitasa. En un tercer paso, el isocitrato formado produce el alfa-cetoglutarato. Este es un compuesto de 5 carbonos donde ha ocurrido un proceso de deshidrogenación y descarboxilación. Como pueden observar, se elimina una molécula de CO2 y se forma una molécula de NADH. Estos NADH van a ser transportados hasta la cadena transportadora de electrones para la producción de ATP. En este paso es donde se obtiene una primera molécula de NADH. Luego, el paso 4 consiste en que el alfa-cetoglutarato produce la succinilcoenzimo A, un compuesto de 4 carbonos que mediante la descarboxilación o producción de CO2 y la deshidrogenación, una obtención de una nueva molécula de NADH, la reacción es catalizada por el complejo enzimático similar al complejo que cataliza la conversión del piruvato a acetilcoenzimo A. La enzima se conoce como alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Un quinto paso del ciclo de Krebs, donde la succinilcoenzimo A se convierte en succinato y tiene lugar a la formación del nivel de sustrato. En este paso se obtiene ATP a nivel de sustrato. El enlace que une la coenzimo A al succinil es un enlace inestable y la ruptura del succinilcoenzimo A se acopla a la fosforilación del GDP para formar GTP, un compuesto similar al ATP.
Posteriormente, el GTP transfiere su fosfato al ADP, produciendo ATP. Luego se tiene que el succinato se oxida cuando dos de sus hidrógenos se transfieren al FDA, formando FADH2, un nuevo aceptor de electrones que servirá para la síntesis de ATP en la cadena transportadora de electrones. Como resultado de esta reacción, se obtiene el fumarato. Esta es una reacción catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa. El fumarato, pueden observar que al agregar agua, el fumarato se convierte en malato. Se invierte una molécula de agua para convertir el fumarato mediante la acción de la fumarasa en malato. El malato, un compuesto de 4 carbonos, se deshidrogena formando oxaloacetato. 2 hidrógenos eliminados se van a transferir al NADH. En este paso nuevamente se forma un NADH. Ahora el oxaloacetato ya se puede combinar con otra molécula de acetilcoenzimo A y posteriormente comenzar el ciclo. En síntesis, por cada piruvato que ingresa a la mitocondria e inicia el ciclo de Krebs, se realiza un ciclo de Krebs. Las etapas, si recuerdan, partimos del oxaloacetato, que se transforma en citrato. El citrato es convertido en isocitrato. Posteriormente, el isocitrato se transforma en alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzimo A. Luego, en succinato pasa a fumarato y el fumarato a malato, regenerando el oxaloacetato. Revisemos entonces cuántos ATP se forman en el ciclo de Krebs por cada glucosa. Si observan, se forman 2 ATP, porque en cada ciclo de Krebs se forma 1. Y como la glucosa degradó a 2 piruvatos, entonces se forman 2 ATP. Luego, ¿cuántos NADH se forman? Tenemos uno en este proceso de isocitrato alfa-cetoglutarato, otro de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzimo A y un último de malato a oxaloacetato. Entonces se forman 3 por cada ciclo de Krebs y por glucosa vamos a tener 6. Y por último tenemos que se forman un FADH2 por cada ciclo de Krebs. Por glucosa se formarían 2. Entonces, ¿qué importancia tiene el ciclo de Krebs en la respiración celular? El ATP formado a nivel de sustrato puede ser utilizado, pero los portadores de electrones, ¿qué fin tienen? Estos son utilizados en la cadena transportadora de electrones, donde donan sus electrones y permiten la síntesis de ATP. La cadena transportadora de electrones consiste
en una serie de complejos enzimáticos. Como pueden observar, tiene 4 complejos enzimáticos. Estos se disponen en las crestas mitocondriales. Son inestables y dependerá del tipo de célula y de sus necesidades energéticas la cantidad de crestas mitocondriales y de cadena transportadora de electrones que cada célula posea. Esto significa que las células de los músculos, corazón o cerebro de muchos organismos que necesitan grandes cantidades energéticas deben poseer más crestas mitocondriales y muchos más complejos de cadena transportadora de electrones. Los electrones eliminados de la glucosa en las etapas anteriores se transfieren del NADH y del FADH2 a una cadena de compuestos aceptores de electrones. Como recordarán, hasta el paso 4 solo se han obtenido 4 moléculas de ATP a partir de la molécula de glucosa. 2 que se obtuvieron durante la glucólisis y 2 durante el ciclo de Krebs. Sin embargo, la célula ha captado muchos electrones de alta energía en las moléculas portadoras. 2 de NADH durante la glucólisis, otras 2 de NADH en la conversión del piruvato a acetilcoenzimo A y 6 durante el ciclo de Krebs, pero también 2 moléculas de FADH2. Los portadores depositan sus electrones en la cadena transportadora de electrones. El NADH donará sus electrones en el complejo 1 y el FADH2 donará sus electrones en el complejo 2. Como los electrones se pasan de un aceptor de electrones a otro, parte de su energía se utiliza para transportar iones hidrógeno o protones a través de la membrana mitocondrial interna, formando un gradiente de protones donde su energía servirá para sintetizar ATP por quimiosmosis. Los electrones pierden pequeñas cantidades de energía en cada transferencia por el complejo enzimático. Por último, al final de la cadena transportadora de electrones, el oxígeno acepta los electrones energéticamente agotados. 2 iones hidrógeno y un átomo de oxígeno se combinan para formar agua. Sin oxígeno, los electrones no podrían moverse a través de la cadena transportadora y los iones hidrógeno no podrían bombearse a través de la membrana interna. Y el gradiente de concentración de iones hidrógeno se disiparía luego y la síntesis de ATP se detendría. La quimiosmosis es el proceso por el cual se produce un gradiente de iones hidrógeno y luego les permite bajar por él, captando energía en los enlaces de moléculas de ATP. El bombeo de iones hidrógeno por la cadena transportadora de electrones genera un elevado gradiente de concentración de protones. Como observan en el espacio de la intermembrana, la concentración es alta de iones hidrógeno y se observa una baja concentración en la matriz mitocondrial. Se libera la energía cuando se permite que los iones hidrógenos se desplacen bajando por su gradiente de concentración. Mediante el complejo
de ATP sintasa. Para la síntesis de ATP es necesario que 3 iones de hidrógeno atraviesen el complejo ATP sintasa. Estos impulsan el mecanismo de la enzima, haciéndola rotar, y se necesita ADP más fósforo inorgánico para la síntesis de ATP. Por cada NADH que transfiere sus electrones, se obtiene una formación de 10 protones. Esto equivale a la formación de aproximadamente 3 ATP. Recuerden que para la formación de un ATP se necesitan 3 protones. Así también, por cada FADH2 que transfiere sus electrones en el complejo 2, se forman 6 protones, lo que significa una síntesis de 2 ATP. En resumen, en el esquema se observan los 4 pasos de la respiración celular. ¿Los recuerdan? Revisemos la glucólisis. Durante la glucólisis, la degradación de la glucosa, obteníamos piruvato, ATP y NADH. El piruvato ingresaba a la mitocondria y se convertía en acetilcoenzimo A. El ATP se utiliza a nivel de sustrato y el NADH es transportado hacia la cadena transportadora de electrones. Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, ese se convierte en acetilcoenzimo A y luego se inicia el ciclo de Krebs con la unión del acetilcoenzimo A al oxaloacetato. Durante estas etapas se da la producción de CO2 que se libera de la célula. También se produce ATP a nivel de sustrato que puede utilizarse por la célula y coenzimas reducidas como NADH y FADH2 que son utilizadas en la cadena transportadora de electrones para generar ATP. Todos estos procesos recordarán que ocurren en la matriz mitocondrial, mientras que la cadena transportadora de electrones se ubica en las crestas mitocondriales. El complejo enzimático acepta los electrones de las coenzimas reducidas y hace pasar los protones por el complejo enzimático ATP sintasa para generar ATP. En eso consiste el mecanismo de la respiración celular. En este cuadro podemos comparar el contenido de ATP a nivel de sustrato en cada etapa de la respiración celular. Como producto de los donadores de la cadena transportadora de electrones. Recuerden que en la glucólisis fueron 4 ATP y 2 que se utilizaron en la primera fase o la fase de activación de la glucosa. Como resultado, entonces, solo se tienen 2 ATP que pueden ser utilizados por la célula. Durante la oxidación del piruvato no se obtuvo ningún ATP y en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, como fueron 2 vueltas, se obtienen 2 ATP. En total tenemos 4 ATP formados. Durante la respiración celular también se formó NADH. En la glucólisis obtuvimos 2. Durante la oxidación del piruvato a acetilcoenzimo A, otros 2. Y en el ciclo de Krebs o del ácido tricarboxílico fueron 6. Recuerden que estos fueron llevados a la cadena transportadora de electrones, donde donaron sus electrones
10 NADH por 3 ATP que se forman de cada uno, se obtiene un total de 30 ATP. Existe literatura que menciona que como en cada paso de electrones hay un gasto de energía, solo se obtienen 2.5 ATP a partir de un NADH. Si esto es así, se obtiene un total de 25 ATP. Lo que significa que el NADH formado durante la respiración celular aerobia se puede obtener 30 ATP o 25 ATP. El FADH2 durante la glucólisis no se obtuvo, únicamente durante el ciclo de Krebs. Por 2 vueltas se obtuvieron 2. Al ser trasladados a la cadena transportadora de electrones, se obtienen 4 ATP. Recuerden que este ingresa en el complejo enzimático 2 y por cada FADH2 se obtienen 2 ATP. Al igual que en el NADH, existe literatura que explica que existe un gasto de energía y únicamente se obtiene 1.5, siendo así una obtención de 3 ATP. En total, a partir de un FADH, de la respiración aerobia, podemos obtener 4 o 3 ATP. El ATP formado en total durante la respiración aerobia puede ir desde un cálculo de 32 ATP a 38 ATP, tomando en cuenta el gasto de energía que se puede dar durante la realización de la respiración aerobia. En este esquema nos muestra la fosforilación a nivel de sustrato, cuántos ATP se forman a nivel de sustrato. 2 ATP durante la glucólisis, 2 durante el ciclo del ácido cítrico, en total tenemos 4 ATP. ¿Y cuánto se obtiene durante la fosforilación oxidativa en la cadena transportadora de electrones? De 4 a 6 ATP. Durante la glucólisis, 6 ATP durante la formación de acetilcoenzimo A, 18 ATP, producto del NADH en el ciclo del ácido cítrico, y 4 ATP a partir del FADH2. En total tenemos 32 a 34 ATP que se forman durante la fosforilación oxidativa. Sumando estos con los ATP producidos a nivel de sustrato, tenemos un total de 38 ATP. Como siempre, tienen una serie de interrogantes que responder para ampliar sus conocimientos. ¿Qué importancia tiene la respiración celular en los seres vivos? Investiga el nombre de sustancias que bloquean la cadena transportadora de electrones. Investiga qué órganos tienen mayor actividad de respiración celular y compara al menos 3 organismos diferentes. Investiga por qué en las células del corazón e hígado de mamíferos se obtiene mayor cantidad de ATP en relación a otras células. No olviden que deben consultar la siguiente bibliografía, los cuales además han sido utilizados como material de apoyo en esta clase. Agradezco su atención y será hasta la próxima. Éxitos como siempre.